Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo iniciar ChatGPT como si fuera una aplicación más de Windows. Para ello lo primero que tenemos que hacer es situarnos en la web de ChatGPT desde el navegador de Edge, que ya viene instalado con el sistema operativo Windows. Lo abrimos el navegador de Edge y abrimos lo que es la página de chatopenai.com, que os la dejaré en la descripción del vídeo. Los pasos a seguir serían situarnos en la parte superior derecha donde están los tres puntitos, le damos un clic, bajamos hacia aplicaciones, a continuación le damos un clic en instalar este sitio como una aplicación y le damos al botón instalar. Con ello lo que estaremos haciendo es instalando la aplicación de ChatGPT para tenerla en nuestro escritorio de Windows, con lo cual aquí ya nos está diciendo que se instaló como una aplicación en el dispositivo y se ejecutará de forma segura en su propia ventana. Lo podremos iniciar desde el menú inicio, la barra de tareas o el mismo escritorio. Nos da una serie de opciones para poder marcar o desmarcar. Viene por defecto anclarse a la barra de tareas y anclarse al inicio, que sería desde este botoncito donde están las demás aplicaciones que vienen con el sistema operativo. Nos da la opción de crear un acceso directo en el escritorio, que yo lo voy a marcar, y también iniciar automáticamente al iniciar sesión en el dispositivo. Quiere decir que una vez que le demos a iniciar al ordenador, al estar arrancando el sistema operativo, pues se nos abriría ChatGPT. Yo la voy a dejar desmarcada porque la quiero abrir en el momento dado que me haga falta. Bueno, con todo ello le damos permitir. Esto lo voy a minimizar, la ventana de Edge, y ya tenemos la aplicación instalada en nuestro escritorio. En la barra de tareas se nos ha creado un icono y en el escritorio otro icono. Una vez hecho esto, pues nos tenemos que loguear. Si no tenéis cuenta creada, pues lo podéis hacer desde la misma cuenta de Google. Yo lo voy a hacer con la cuenta de Google y le daríamos al botón siguiente. Introducimos la contraseña y siguiente. Esto ya es opcional, si queréis guardáis la contraseña para no tener que andar poniéndola. Yo le voy a dar a guardar. A continuación está cargando la página, verificando datos. Como es la primera vez que me logueo en esta plataforma, me pide una serie de datos. Vamos a acceder a ponerlos, la fecha de nacimiento. Y ya tenemos aquí nuestro ChatGPT en nuestro escritorio de Windows. Vosotros, si ya estáis registrados, pues nada más que tenéis que poner vuestro nombre de usuario o dirección de correo, una contraseña y loguearos. Pero en este caso mío, pues ha sido todo de nuevas, así que me he tenido que registrar y contestar a una serie de datos que pedía el sistema para cumplir lo que es el inicio de sesión. Le puedo dar a maximizar la ventana y desde aquí ya podríamos preguntarle cualquier cosa a ChatGPT. Pues vamos a hacer una prueba a ver qué tal funciona. Como veis ya funciona correctamente. Me ha contestado: hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Con lo cual ya lo tendremos en nuestro escritorio sin necesidad de abrir navegador, buscar la página web. Simplemente dándole un doble clic en la barra de tareas o bien en el icono que se ha creado en el escritorio. Bueno amigos, pues eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.